La historia de la religión es también la historia del poder. Durante miles de años, la humanidad ha buscado respuestas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué hay después de la muerte? Y en ese intento desesperado por encontrar sentido, nacieron los mitos, las escrituras sagradas, los templos y las jerarquías que los controlan. Pero hubo un hombre que se atrevió a ponerlo todo en duda. Un filósofo que, en pleno siglo XVII, cuando la religión dominaba todos los aspectos de la vida, se atrevió a decir: Dios no es un rey, ni un juez, ni un ser que premia o castiga. Dios es la naturaleza misma. Su nombre era Baruch Spinoza. Spinoza fue excomulgado, perseguido y condenado al silencio por atreverse a pensar libremente. Sin embargo, sus ideas sobrevivieron. Y hoy, más de 3 siglos después, siguen siendo una de las críticas más poderosas contra el uso de la religión como herramienta de manipulación. Porque según él, gran parte de lo que las religiones nos han enseñado durante siglos se sostiene sobre 5 grandes mentiras. 5 ideas que no solo deforman la verdad, sino que mantienen a las personas en la ignorancia, el miedo y la obediencia. Y entender esas mentiras, decía Spinoza, es el primer paso para ser verdaderamente libres. Primera mentira: Dios es una persona que premia y castiga. Desde pequeños, la mayoría de nosotros crecimos con una imagen muy concreta de Dios. Un ser que observa todo lo que hacemos, que lleva un registro invisible de nuestras acciones, y que al final decide si merecemos el cielo o el infierno. Esta idea ha sido una de las herramientas más efectivas de control emocional de toda la historia. Spinoza la llamó una ilusión humana. Decía que los hombres, incapaces de aceptar el caos del mundo, proyectaron en el cielo su deseo de justicia. Creamos a un Dios a nuestra imagen, con emociones, con ira, con amor, con deseos de castigo y recompensa. Pero, para Spinoza, eso no tiene sentido. Él afirmaba que Dios no tiene voluntad ni propósito, porque no es un ser separado del mundo. Dios es el mundo. La naturaleza, el universo, las leyes que lo rigen, todo eso es Dios. Por eso, no hay milagros, no hay castigos, no hay premios. Hay causas y efectos. Si sufres, no es porque Dios te castigue, sino porque las leyes naturales, físicas, biológicas, emocionales, se cumplen con exactitud. En su filosofía, el miedo al castigo divino era una forma de ignorancia. Una manera de mantener a la gente obediente. Porque quien teme, obedece. Y quien obedece sin entender, nunca será libre. Spinoza no niega lo divino, lo redefine. Nos dice: Dios no está fuera del mundo, está en cada cosa que existe, y al hacerlo, destruye siglos de teología basada en el miedo. Segunda mentira: la religión tiene el monopolio de la moral. Durante siglos, las religiones han dictado lo que está bien y lo que está mal. Nos dicen cómo comportarnos, qué desear, cómo amar, qué odiar. Y muchas veces, quien se sale de esas normas es señalado como pecador, inmoral o impuro. Spinoza se rebeló contra esa idea. Él afirmaba que la moral no depende de la fe, sino de la razón. Una acción no es buena porque Dios la ordene, es buena porque aumenta nuestra libertad, nuestra comprensión y nuestra armonía con el mundo. Y al contrario, algo es malo no porque lo prohíba una escritura, sino porque nace de la ignorancia, del odio o de la destrucción de nosotros mismos. Para Spinoza, ser virtuoso no es obedecer, sino comprender. El ser humano alcanza la verdadera virtud cuando actúa guiado por la razón, no por el miedo ni la esperanza de una recompensa divina. Esta idea rompe con toda la base de la moral religiosa. Porque si la moral nace de la razón humana, ya no necesitamos sacerdotes, profetas ni dogmas para saber cómo vivir. Solo necesitamos entender las consecuencias de nuestros actos. Y eso era peligroso. Un pueblo que piensa no necesita intermediarios entre él y la verdad. Y para las instituciones religiosas, eso era una amenaza directa.
Tercera mentira. Los textos sagrados son palabra literal de Dios. Spinoza fue uno de los primeros pensadores en aplicar el análisis crítico a la Biblia. Y lo hizo con algo que hoy nos parece normal, pero que en su época fue casi una blasfemia: leer la Biblia como un texto histórico, no como un dictado divino. Descubrió que las escrituras habían sido escritas por diferentes autores, en distintos contextos, y con intereses políticos muy concretos. Que había contradicciones, errores, y sobre todo interpretaciones humanas. Spinoza decía que los profetas no eran filósofos, sino personas con una gran imaginación moral. Su mensaje tenía valor simbólico, pero no científico. No hablaban de física ni de astronomía, hablaban de emociones, de justicia, de esperanza. Pero con el tiempo, las religiones convirtieron esos textos en leyes inamovibles, y los usaron como herramientas de poder. Cada palabra, cada frase, se transformó en dogma. Y quien dudaba, era castigado. Spinoza escribió que, la fe nace del corazón, no de las escrituras. Creer ciegamente en un texto no es tener fe, es tener miedo. La verdadera fe, decía, nace del amor al conocimiento, de buscar comprender el mundo por uno mismo. Su crítica no era un ataque a la religión, sino una invitación a leer los textos sagrados con inteligencia. A verlos como lo que son, intentos humanos de comprender lo divino, no verdades absolutas dictadas desde el cielo. Cuarta mentira. Dudar es pecado. Desde niños se nos enseña que dudar es peligroso. Que quien cuestiona lo sagrado está tentando su destino. Pero para Spinoza, dudar es el comienzo del conocimiento. Decía que la ignorancia es la raíz de la esclavitud mental, y que solo el pensamiento libre nos acerca a Dios, entendido como el conocimiento de la naturaleza. El problema es que las religiones institucionales no quieren personas que piensen, sino que crean. La duda es su mayor enemigo, porque destruye el control. Y así, durante siglos, la Inquisición, la censura y el miedo fueron las armas contra el pensamiento libre. Spinoza lo sabía mejor que nadie. Fue excomulgado de su comunidad judía en Ámsterdam con una maldición terrible. Sus libros fueron prohibidos. Y aún así, siguió escribiendo. En sus palabras, el fin del Estado no es dominar, sino liberar del miedo. El fin de la filosofía es reemplazar la superstición por el entendimiento. Él veía el conocimiento como una forma de salvación. No la salvación del alma prometida por los sacerdotes, sino la salvación de la mente, la que se logra cuando uno deja de creer por miedo y empieza a comprender por amor a la verdad. Quinta mentira. La religión es necesaria para mantener el orden social. Este es quizás el engaño más persistente de todos. Durante siglos, los gobernantes han usado la religión como una forma de control político. Si el pueblo teme a Dios, obedecerá al rey. Si el pecado se castiga con el infierno, no hará falta justicia terrenal. Spinoza fue el primero en decirlo abiertamente: la religión organizada ha sido más útil al poder que a la verdad. Los gobernantes se sirven de la fe para mantener al pueblo dócil. El clero, a su vez, usa el poder político para mantener su autoridad espiritual. Es un pacto tácito entre el trono y el altar. Pero Spinoza creía que una sociedad justa no necesita miedo, sino libertad. Que el orden no se construye con superstición, sino con razón y educación. Para él, un Estado verdaderamente libre debe permitir a cada persona pensar lo que quiera y expresar sus ideas sin temor. Porque la paz no nace del silencio de los oprimidos, sino del entendimiento de los libres. En su tratado teológico político, escribió una frase que aún resuena hoy: en un Estado libre, cada uno puede pensar lo que quiera y decir lo que piensa. Esa frase, en su tiempo, era dinamita. Pero también fue el inicio de la idea moderna de libertad de expresión. Spinoza no fue un enemigo de la religión, sino de su corrupción. De la forma en que los hombres la transformaron en un instrumento de poder.
Él propuso una espiritualidad sin dogmas, una fe sin miedo, una ética basada en la razón. Para Spinoza, el amor a Dios es el amor a la realidad tal como es. Y ese amor no necesita templos, ni libros sagrados, ni autoridades. Solo necesita conocimiento. Decía, quien ama a Dios, no espera nada de él, porque el amor verdadero no busca premio, ni teme castigo. Simplemente comprende y acepta. Hoy, más de 3 siglos después, las ideas de Spinoza siguen siendo incómodas. Porque seguimos viviendo en sociedades donde el miedo se usa para manipular, donde la verdad se censura, donde el pensamiento libre aún asusta. Pero si algo nos enseñó Spinoza, es que la libertad no es un don, sino una conquista. Y que el primer paso para conquistarla es dejar de creer ciegamente y comenzar a entender. Así que la próxima vez que escuches que la fe lo explica todo, recuerda a Spinoza. Recuerda que detrás de cada dogma puede haber una mentira útil al poder. Y que la verdadera fe, si existe, no teme a la razón, sino que la busca. Porque, como escribió él mismo, la salvación del alma consiste en el conocimiento del universo, y ese conocimiento, decía Spinoza, no se encuentra en los templos, sino en la mente de quien se atreve a pensar.